Como fan por años de toda la industria de los videojuegos, he probado títulos de todo: Mario, Zelda, Metal Gear, Hotel Dusk, Dark Souls, Final Fantasy, Grand Theft Auto, Ace Attorney, Tekken, Mega Man, Crash Bandicoot, Smash Bros. Y con todo esto, creí haberlo visto de todo, hasta que por suerte una saga de la cual sabía de su existencia, conocía su historia e incluso sabía algunas de sus curiosidades, pero que por desgracia nunca tuve la suerte de toparla, reviviría de la manera más triunfal posible. Así es, estoy hablando de toda la saga Metroid, que muchos al igual que yo sabrán de qué trata, sus personajes, apariciones y demás, pero nunca habrán topado un título de la saga, y vaya que nos estamos perdiendo de mucho, perdiendo de un sentimiento que no he experimentado en mucho tiempo: el miedo. Como buen fan de Super Smash Bros., mi primer acercamiento a la saga Metroid fue seleccionar a Samus en Smash 64. De este título nace mi amor también por la saga Zelda, pero de ello habrá tiempo en otro video. No sería hasta años después, en un canal mucho más dedicado a la saga Crash Bandicoot, que he decidido hablar de Metroid, que a decir verdad me ha llegado a impactar de una muy grata manera, y es por ello que este video existe. Como ya sabemos, la saga Metroid lleva muchos años dormida al no ser un top ventas, y no fue hasta el anuncio del último título canónico de la saga, Metroid Dread, que ha llamado la atención de muchos últimamente. Y yo, al no ser un jugador habitual de Metroid, no sabía bien qué esperar de la saga. Pero el tráiler me dejó una duda existencial enorme. ¿Es Metroid una saga de terror acaso? Al ser un gran amante de este género también en la industria, tenía que descubrirlo por mí mismo, y obviamente no iba a empezar por Dread. ¿Excusas de no tener dinero? Sí, pero qué mejor que darle un repaso a todas o la mayoría de las entregas anteriores. Es así como decidí empezar con Super Metroid, que por suerte resumió demasiado bien sus entregas pasadas de NES y Game Boy, que pude saltármelos porque vamos, no han envejecido nada bien. La travesía de esta entrega de Super Nintendo es curiosa. Super Metroid te recibe en un escenario oscuro con un poco de niebla azul, con un sonido misterioso y una alarma sonando en la lejanía, bastante inquietante, sin ninguna explicación de controles o ningún atisbo de lo que te espera. Tu trayecto desemboca al escenario que viste en la pantalla de título, solo que algo falta. El Metroid situado en la cápsula no está, y varios cuerpos de científicos muertos están en la escena. Avanzas y puedes ver a ese pequeño Metroid solo. Y para cuando te das cuenta, Ridley, villano recurrente de la saga, te espera. Tienes que luchar con él y no sabes cómo, nadie te lo ha explicado. Tu contador de vida empieza cada vez a bajar y bajar, y no quieres morir ante él. Pero antes de siquiera planear una estrategia ante Ridley, escapa con el pequeño Metroid y empieza la autodestrucción del lugar, por lo que deberás volver tan rápido como puedas, mientras todo se distorsiona y ves poco a poco cómo se te agota el tiempo. Esta secuencia muchos conocerán al ser referenciada en Super Smash Bros. Melee, y estos son los 5 primeros minutos del juego. Es algo sublime. Por suerte, desde el inicio hasta el final la saga cuenta ya con un ambiente algo peculiar. Si bien no es terror por ningún lado, te llegas a sentir en el papel de Samus. Su atmósfera, su ambientación, te hace sentir esa soledad, y estar con rumbo a lo desconocido es tan palpable que te llegas a sentir intimidado por lo desconocido de su mundo para ti. Los sonidos de ambiente no ayudan casi nada, más bien son muy tensos, y todo esto se junta tan bien, la tensión, los ruidos, lo desconocido, que si bien no sientes terror, sí que sientes miedo. Fue aquí donde me di cuenta que el no terror de Metroid va más allá de pasillos oscuros o gritos en la pantalla. Mientras todo Super Metroid continúa con esta ambientación, hay un título que lleva esto más allá, y de hecho ha inspirado este video. Desde el estreno del tráiler de Metroid Dread, nada más con saber que el significado de Dread es miedo, pensé que este iba a ser el punto más alto del mismo en la saga de no terror, pero estaba totalmente equivocado.
Metroid Fusion. La cuarta entrega del canon principal de la saga, justo antes de Dread, ya nos presentaba toda una atmósfera que te incita mucho más al miedo, y créanme que lo logra con creces. Super Metroid ya me había cautivado totalmente, pero Metroid Fusion me convirtió en un fan de la saga. Ojo que ahora sí van a ver alerta de fuertes spoilers. Si quieres puedes jugar el título primero y luego venir acá. La siguiente aventura de Samus, a diferencia de la libertad de exploración que te daba Super Metroid, es más lineal en comparación. Ahora existe una inteligencia artificial que te explica el estado de la misión y te dice qué es lo que debes hacer o a dónde ir. Y esto suena mal, a diferencia de su anterior entrega sí, pero no. Este método nuevo hace que la narrativa sea diferente. Ahora, gracias a ello, vas a poder enterarte de todo lo que está sucediendo, los cambios en el entorno, señales sospechosas de vida, parásitos X que rondan por ahí, hasta tu porcentaje de sobrevivir. Todo esto sin darte cuenta te condiciona. Desde el inicio sabes que Samus estuvo a punto de morir por culpa del parásito X ya mencionado. El parásito carcomía a Samus por dentro, infectó su sistema nervioso central y su traje, adhiriéndolo a su cuerpo, hasta que se la vacunó con células de Metroid, que son el principal depredador de estos parásitos, y gracias a ello se recuperó casi inmediatamente y su traje sufrió grandes cambios. No solo estéticos que se ven a simple vista, sino que en sus habilidades. La fuerte Samus del final de Metroid 3 ahora no tiene ni el 30% de sus habilidades. Y Samus sabe que ahora es mucho más vulnerable. Puede ser que por ello cuando ella recupera la conciencia y al ser informada de una extraña explosión, siente un miedo indescriptible. La misma Samus está asustada por esta nueva misión y lo desconocido que puede encontrar. Toda esta parte es una de las principales provocaciones del miedo que vas a sentir en este título. No porque seas débil, ya que vas a obtener todas las habilidades obviamente, sino que esta intriga de no saber a qué vamos a enfrentarnos mientras no tenemos casi ninguna oportunidad de sobrevivir, se te presentará a lo largo de todo el título. Lo que más me encanta de Metroid Fusion es que te deja varios atisbos de lo que va a suceder, varios indicios que construyen un momento y te los voy a explicar. Durante la travesía, al igual que su antecesor, la música tensa no dejará de estar presente mientras construye un momento. Un claro ejemplo es cuando te acercas a la antesala del primer jefe. La música es totalmente tensa, la ambientación rojiza, y para cuando llegas al frente del jefe, tú no sabes qué es lo que es. Ves varios parásitos X junto a una figura desconocida, y en esta instancia, la música cambiará, no con tonadas de batalla convencionales, sino con unas tonadas de revelación, que nos da por fin la aparición del jefe, y si bien lo derrotas y todo termina, este preludio de construcción en ese momento hace que la aparición del jefe tome más fuerza que solo entrar a una sala para iniciar el combate y ya. ¿Recuerdas lo que la inteligencia artificial mencionó sobre una extraña forma de vida y de las pocas posibilidades de sobrevivir que tienes? Para llegar a ello, el ambiente es tenso y al final darle cara a lo desconocido. El juego te condiciona, sabes que algo va a pasar. Y tú no sabes si estás listo para enfrentarlo. Y para cuando ya batallas y vences al jefe, ahora estarás más tranquilo. Y te darás cuenta que el juego te puso en tensión. Una tensión muy similar al miedo. Antes de llegar a este alivio. Y con esto Metroid Fusion me encanta. Este enfrentamiento es la pauta del diseño de casi toda o la mayoría del juego. Pudiendo seguir una estructura sencilla de aviso, tensión y alivio. Y en muchas ocasiones el juego reemplazará la tensión por miedo. Otra escena que para mí es bastante interesante es en el sector 5. Una vez ahí, verás una gran silueta deambulando mientras hace sonidos guturales extraños. No estás listo para ello, no sabes qué es, pero todavía no vas a enfrentarte a él y eso el juego lo sabe. Solo tienes el aviso de que algo va a suceder. La inteligencia artificial no te da ningún detalle sobre qué es este ser, además de los destrozos que está generando, y mientras sigues con tu camino, te vas a topar con pasillos destruidos. Tal vez esa cosa lo hizo. No sabes dónde está hasta que llegas al lugar. La música no es nada de batalla, sino es más misteriosa. No es heroica ni nada similar, sigue con tensión. Y para cuando el jefe es revelado, ves un gran ser de una apariencia muy extraña. Descubre su punto débil y aunque este ser evite que lo ataques, logras destruir parte de él, solo para mostrar su rostro derretido, el cual es tu objetivo.
y mientras más daño le hagas, verás cómo se derrite su rostro más y más. Cuando lo derrotas, volverás al estado de alivio, y con este estado te darás cuenta de lo tenso que fue. Esto es genuinamente sublime. Logras tenerle miedo al gran bicho este, gracias a la construcción del momento, para que al llegar al alivio, te des cuenta del miedo que tenías de llegar a él, y hasta casi incluso cuando ya estás enfrentándote a él. Y hay muchos casos más, como cuando te encuentras grandes parásitos X azules, de los cuales eres vulnerable y te matan casi al instante, desperdigados por doquier, hasta encontrar el traje ambiental. Aunque claro, hay muchísimos más ejemplos, hasta llegar a la construcción de momento más grande de todo Metroid Fusion. El momento, curiosamente, te lo cuentan desde el inicio. La gran explosión de la cual Samus sintió profundo miedo va a ser construida. Mientras vas explorando, casi al principio del título bajas por un ascensor. La cámara te deja de seguir y ves una explosión. Esperas ver un enemigo simple, un monstruo o algo similar, pero lo que se asoma del humo, solo acompañado del sonido de frías pisadas, es Samus. Una Samus que mira a la cámara con unos ojos totalmente blancos y sin vida. No les voy a mentir, ver una Samus con ojos totalmente muertos fue inesperado. Avivó la tensión, o más bien, el miedo. Y ahí la semilla es plantada. El momento empieza su construcción. Cuando hablas con la computadora, esta no te dirá que debes destruirlo como es habitual. Debes correr, porque simplemente tú no puedes hacerle frente. En cuanto te vea, te va a matar. Desde aquí y durante todo el juego, sabes que esto está rondando, que puede matarte. Y no tienes nada que siquiera pueda hacerle el mínimo daño. Y todo este momento es construido. Escuchas bombas, escuchas pasos, ves estructuras destrozadas incluyendo una puerta en la cual necesitabas para volver. Encuentras otro camino, te abres paso y... ves que esa cosa está tan cerca de ti, mientras el corazón te late fuertemente. Esta cosa se aleja, para devolvernos así al estado de alivio, siguiendo esta estructura: aviso, tensión y alivio. Esta cosa es tu mayor némesis. Es un clon malvado tuyo, que sigue la misma estructura y es hermoso. Personalmente esta escena me ha puesto en más tensión que muchos juegos que se supone que deben darme miedo. Pero esta no es la única vez que lo vas a ver. Claro que no. La segunda aparición de este clon es bastante más interactiva. Te encuentras en una zona que te obliga a verlo, pero esta vez esta cosa usará una bomba que te dejará totalmente expuesto. Si eres curioso, puedes acercarte lo suficiente sin que te vea, pero si el dicho reza, la curiosidad mató al gato, debe ser por algo. En cierto punto, el suelo se desintegra a tus pies. No quieres toparte esa cosa, y si tienes suerte, podrás evitar el encuentro. Toda esta construcción es la mejor desarrollada. En verdad, sientes más allá de la tensión, le temes. La siguiente aparición con esta cosa ya es de cara, de frente. Todavía, por más que hayas mejorado tu equipamiento, eres muy vulnerable ante esta cosa. Tienes que correr, y mientras lo haces debes abrir varias puertas lo más rápido posible, pues eso te está persiguiendo y quiere matarte. Si tienes suerte, escaparás con éxito. Cuando debes enfrentarte al SA-X, ya estarás a la par de esa cosa, pero no será nada fácil. Y curiosamente, en un raro giro final, este ser que intentó matarte durante todo el juego te va a ayudar en la batalla final. Pero obviamente tú no sabes de eso y desconfías al inicio, pero es la única manera de derrotar al jefe final que tienes.
Este es el momento en el cual la construcción de la tensión está ya totalmente finalizada. Puedes pasar a la acción para llegar al alivio. Esto que hace Metroid Fusion es genuinamente brillante. El título no necesita ningún screamer, oscuridad o sangre hiperrealista, pero ten por seguro que vas a tener una experiencia que te hará sentir temor. Con este título sí que es palpable el cómo Metroid toma muchas inspiraciones de la saga de películas Alien. La tensión, que puede convertirse en miedo, es una de las experiencias que debes de experimentarlos por ti mismo. Es una pena que por años de este gran juego, más bien toda esta gran saga, pase tan desapercibida. Siento que el cómo construye el terror es genuinamente espectacular. De las mejores experiencias que he tenido en mucho tiempo, y quién sabe, tal vez con Metroid Dread, esto escale aún más. Aún por desgracia no lo sé. Si todo lo que mencioné a lo largo del video te pareció interesante, te invito a que le des una oportunidad y que experimentes por ti mismo este cúmulo de emociones. Así que dime, ¿estás listo para experimentar el no terror de Metroid Fusion? Y así llegamos al final del video. Quise hablar de este juego ya que me cautivó de una manera tan especial que se los recomiendo netamente. Recuerda, si el video te gustó, no te olvides de darle un buen like con guantes de cuero y suscribirte para no perderte de más videos así. Quiero dar gracias infinitas a los miembros del canal. Este mismo tiene un gran soporte gracias a ustedes. Yo por mi parte, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.